Buen día compañeros y licenciado. Este tema es el efecto del apoyo respiratorio sobre el sistema cardiovascular y será dado por Juana Eloisa Hernández García, Ana Guadalupe Hernández Serrano y Carla Elizabeth Sass Medrano. Hola, te doy muy buen día. Mi nombre es Eloísa y el tema a presentar es anatomía y fisiología cardiovascular. El corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, algo más grande que un puño cerrado. Es una bomba doble de presión y succión, autoadaptable, cuyas partes trabajan al unísono para impulsar la sangre a todo el organismo. El lado derecho del corazón recibe sangre poco oxigenada, o sea, sangre venosa, procedente del cuerpo a través de la vena cava superior e inferior y la bombea a través del tronco y las arterias pulmonares hacia los pulmones para su oxigenación. En el lado izquierdo del corazón recibe sangre bien oxigenada, o sea, sangre arterial, procedente de los pulmones a través de las venas pulmonares y la bombea hacia la aorta para su distribución por el organismo. El corazón tiene 4 cavidades, que son las aurículas o también conocidas como atrios, derecha e izquierda, y ventrículos derecho e izquierdo. El ciclo cardíaco. Hablábamos de los atrios y de los ventrículos. Los atrios son las cavidades receptoras que bombean sangre hacia los ventrículos, que son las cavidades de eyección. Las acciones sincrónicas de bombeo de las dos bombas atrioventriculares constituyen el ciclo cardíaco. El ciclo empieza con un periodo de elongación y llenado ventricular, que es la diástole, y finaliza con un periodo de acortamiento y vaciado ventricular, que es la sístole. En este ciclo cardíaco se da una despolarización y una repolarización. Cada célula cardíaca está rodeada y llena de una solución que contiene iones. Los 3 iones que nos interesan es el sodio, el potasio y el calcio. En el periodo de reposo de célula se considera que el interior de la membrana celular está cargando negativamente y el exterior está cargado positivamente. El movimiento de estos iones hacia adentro y a través de la membrana celular produce un flujo eléctrico que genera las señales del electrocardiograma. Cuando se inicia un impulso eléctrico en el corazón y el interior de una célula cardíaca, se vuelve rápidamente positivo respecto del exterior de la célula. El impulso eléctrico que causa este estado de excitación y este cambio de polaridad se llama despolarización. Un impulso eléctrico empieza en un extremo de una célula cardíaca y esta ola de despolarización se propaga a través de la célula hasta el extremo opuesto. El retorno de la célula cardíaca estimula a su estado de reposo y se llama repolarización. Esta fase de recuperación permite que el interior de la membrana celular recupere su negatividad normal. La repolarización comienza por el extremo de la célula que se despolarizó en último término. El sistema de conducción del impulso cardíaco está conformado por las siguientes estructuras. Este sistema de conducción eléctrica contiene toda la instalación y todos los elementos necesarios para iniciar y mantener la contracción rítmica del corazón. El nodo sinoauricular. El impulso cardíaco se origina en el nodo sinoauricular llamado el marcapaso del corazón, que se localiza en la pared superior de la aurícula derecha. El nodo sinoauricular tiene una forma alargada, oval y es de tamaño variable, pero es más grande que el nodo auriculoventricular. Las vías internodales. El impulso cardíaco se propaga a través de ambas aurículas por las vías internodales y determina que ambas aurículas se despolaricen y luego se contraigan.
el nodo auriculoventricular o nodo atrioventricular. La onda de despolarización llega al nodo auriculoventricular, que es una estructura oval de un tamaño aproximadamente equivalente entre 1/3 y la mitad del tamaño del nodo sinoauricular, y se localiza en el lado derecho del tabique auricular. La onda se demora allí cerca de 0.10 segundos antes de llegar al haz de His. El haz de His. El impulso cardíaco se propaga del delgado manojo de fibras que conecta el nodo auriculoventricular con las ramas del haz de His, que se localizan en el lado derecho del tabique auricular. Inmediatamente por encima de los ventrículos está compuesto por la rama derecha e izquierda, son fascículos delgados que corren a lo largo del lado derecho e izquierdo del tabique ventricular y suministran los impulsos eléctricos a ambos ventrículos. Las fibras de Purkinje. Ambas ramas del haz de His terminan en una red de fibras que se localizan en las paredes de los ventrículos izquierdo y derecho. El impulso cardíaco viaja por las fibras de Purkinje y causa la despolarización y después la contracción de los ventrículos. El objetivo del sistema cardiorrespiratorio es que de los dos circuitos están dispuestos en serie, la salida de uno es la entrada del otro. En el lado derecho del corazón se produce el circuito pulmonar, recibe la sangre desoxigenada, rojo oscuro, que retorna de la circulación sistémica. Esta sangre es eyectada por el ventrículo derecho y se dirige al tronco pulmonar, que se divide en las arterias pulmonares, las que transportan sangre a ambos pulmones en los capilares pulmonares. La sangre libera el dióxido de carbono y capta el oxígeno inspirado. La sangre oxigenada fluye hacia las venas pulmonares y regresa a la aurícula izquierda, donde se da la circulación sistémica, que se encarga de llenar la sangre oxigenada a todos los tejidos. Intervenciones respiratorias. En el tratamiento de la insuficiencia respiratoria con hipoxemia, el oxígeno y la ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, son dos elementos esenciales. Una vez administrado el oxígeno por inhalación, atraviesa la membrana alveolo capilar y se une a la hemoglobina, con lo que posteriormente puede distribuirse a los tejidos perfundidos. A través del líquido extravascular difunde hacia la célula, que lo puede utilizar en multitud de funciones metabólicas, generándose dióxido de carbono y agua. Todo este proceso de captación del oxígeno depende principalmente de tres factores: la fracción inspirada de oxígeno, la relación ventilación-perfusión, el grado de oxigenación de la sangre venosa mixta. La fracción inspirada de oxígeno, que se define como la concentración medible y calculable de oxígeno que se aporta a un paciente, resulta muy útil para el control clínico, evolutivo y gasométrico de su administración. Al aumentar el aporte de oxígeno con la inhalación de una mezcla que tiene mayor concentración que la del aire ambiente, se consigue aumentar la presión alveolar de oxígeno y así permite lograr tres objetivos clínicos, que son evitar la hipoxemia, disminuir el trabajo respiratorio y disminuir el trabajo miocárdico. Los dispositivos de aporte de oxígeno son, entre las que tenemos, son las cánulas nasales, mascarillas simples, mascarillas de oxígeno con bolsa reservorio y mascarillas Venturi. Ventilación mecánica. Los respiradores son bombas especialmente diseñadas que pueden dar apoyo a la función ventilatoria del sistema respiratorio y mejorar la oxigenación al suministrar gas con alto contenido de oxígeno y presión positiva. La principal indicación para iniciar la ventilación mecánica es la insuficiencia respiratoria, de la cual existen dos tipos básicos. La insuficiencia respiratoria hipoxémica suele deberse a enfermedades pulmonares como la neumonía grave, edema pulmonar, hemorragia pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria, que producen un desajuste de la ventilación-perfusión y cortocircuito. La insuficiencia respiratoria hipercápnica se debe a una enfermedad que produce un descenso de la ventilación por minuto, volumen respiratorio por minuto, o un aumento del espacio fisiológico muerto, de manera que a pesar de una ventilación por minuto adecuada, la ventilación alveolar es inadecuada para cubrir las demandas metabólicas. Muchas gracias. Interacciones cardiorrespiratorias.
Las interacciones cardiopulmonares son un conjunto de interrelaciones entre el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, que se dan durante los ciclos cardíacos y respiratorios. Por otra parte, el retorno venoso está influido por la presión atmosférica y también por la presión intraabdominal. De los cambios producidos en la presión intratorácica durante la ventilación van a afectar el desempeño cardíaco, produciendo cambios en precarga y en la poscarga, y también en la contractilidad al afectar el tamaño y la disposición de las cámaras cardíacas. También hay que mencionar que el corazón, al encontrarse dentro del tórax, está rodeado por una presión intratorácica, la cual, al rodear estructuras vasculares, hace que estén sometidas a los cambios de presión dados o producidos por la respiración. De hecho, la presión intratorácica varía durante el ciclo respiratorio, en la inspiración y expiración, y también en las maniobras ventilatorias, afectando el gradiente de presión entre la sangre que entra al tórax y la sangre que sale del tórax. Los principios básicos de flujo y presión en estructuras colapsables. Estas estructuras normalmente ofrecen resistencia a las fuerzas de distensión o el colapso y tienden a volver a su volumen de reposo una vez que se ha suprimido la fuerza aplicada. El cambio de volumen de la estructura dependerá de la distensibilidad y de la presión ejercida a través de las paredes o la presión transmural, lo que corresponde a la diferencia entre la presión interna y externa de las paredes del corazón. Los determinantes del gasto cardíaco. El gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen expulsivo. Normalmente la frecuencia cardíaca responde a estímulos simpáticos y parasimpáticos que pueden ser afectados por los cambios de volumen torácico producidos durante la inspiración y la expiración. Un incremento en el volumen pulmonar puede determinar una bradicardia refleja sin significado clínico cuando es secundaria a volúmenes corrientes de una respiración espontánea o volúmenes corrientes bajos en ventilación mecánica. El volumen expulsivo, por otra parte, corresponde a un volumen de sangre eyectado por cada ventrículo durante su contracción, el cual está determinado por la precarga y la poscarga, al igual que por la contractilidad. Los determinantes del gasto cardíaco. Podría mencionar que el ritmo cardíaco, el sistema de conducción se encarga de generar el ritmo cardíaco y funciona de forma independiente al sistema neurológico, aunque este puede modular la frecuencia, por ejemplo, los estímulos del sistema nervioso simpático que incrementan la frecuencia cardíaca, mientras que la respuesta a través del nervio vago la disminuye. En condiciones normales, la frecuencia cardíaca se encuentra en un rango de 60 a 80 latidos por minuto y es controlada sobre todo por el tono vagal. El ritmo cardíaco. También se menciona que es uno de los factores determinantes del gasto cardíaco con mayor variación controlada por múltiples sistemas como el de conducción, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, que corresponden a diversos estímulos internos y externos. Ahora hablaremos de la precarga y de la poscarga ventricular. La precarga se conoce como el estrés de la pared al final de la diástole y está determinada por el volumen diastólico al final, volumen diastólico final ventricular, la presión diastólica final y el grosor de las paredes. En un adulto de 70 kilogramos, el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo se estima que es de 70 a 100 mililitros por metro cuadrado, con la generación de una presión diastólica final de 12 milímetros de mercurio, siempre que la distensibilidad del ventrículo izquierdo sea normal. En general, las precargas del ventrículo izquierdo se estiman con el valor de la presión de la aurícula izquierda, la presión de oclusión de la arteria pulmonar y la presión diastólica de la arteria pulmonar. En el lado derecho, el valor se estima con la presión venosa central,
La precisión de estas mediciones está dada o determinada por la distensibilidad y funcionalidad de los ventrículos, las condiciones pulmonares normales y la integridad de las válvulas semilunares y intratorácicas, la presión intrapericárdica, el tono venoso y la contractilidad, al igual que la contribución auricular al llenado ventricular. Ahora bien, la poscarga se considera como la fuerza que se opone a la pared ventricular durante la sístole o como la impedancia arterial a la inyección del ventrículo derecho, definida con el estrés de la pared ventricular en la sístole. En la carga de la pared ventricular tiene que soportar una inyección del ventrículo derecho debido a que el ventrículo izquierdo se asocia a la circulación sistémica a través del paso de las válvulas aórticas. El volumen sistólico y la presión generada por el ventrículo izquierdo pueden verse influidos por la distensibilidad y la resistencia del sistema arterial. Para saber cómo ocurre ambos procesos de precarga y poscarga de los ventrículos, hay que mencionar que, como ya se sabe, las aurículas están comunicadas con los ventrículos. Generalmente las válvulas auriculoventriculares, cuando están cerradas, son las únicas estructuras que pueden impedir el paso de sangre entre las aurículas y los ventrículos. Para que esto, una de las funciones de las válvulas es impedir que exista que el flujo de sangre vaya en una sola dirección, desde las aurículas hacia los ventrículos. Así, mientras están cerradas, estas válvulas permiten que las aurículas se llenen los ventrículos y en este momento se encuentran relajados y con un volumen residual de sangre que quedó en el ciclo previo. Mientras las aurículas se llenan, los ventrículos alcanzan una tensión estable de reposo que se mantiene idéntica durante este periodo de tiempo. No cambia ni su volumen, dado que las válvulas son pasivas y que solo se abren y cierran en una sola dirección, impulsadas por el movimiento de la sangre. Cuando las aurículas están llenando, el peso de la sangre y la dirección de su flujo hace que las válvulas auriculoventriculares se abran y una cantidad considerable de sangre pase violentamente hacia los ventrículos que están relajados, seguida por la sangre que fluye continuamente en las aurículas a través de las venas cavas o las venas pulmonares. La sangre posteriormente es vertida dentro de los ventrículos gracias a la función auricular, incluida también su contracción y el movimiento continuo de la sangre que está recibiendo, llamado esto retorno venoso. Este flujo de sangre llega constantemente a las aurículas y aportan un volumen aproximadamente del 55 ml y solo constituye esto un 80% del total de la sangre que ingresa al corazón en condiciones de reposo. Dentro de esto hay que destacar que esto ocurre incluso sin que las aurículas se haya contraído y aunque es un volumen considerable, no alcanzan a alterar el estado estable de la tensión que tienen los ventrículos en su estado relajado. El vacío, el volumen restante del 20% del volumen total del llenado es impulsado gracias a las contracciones de las aurículas, considerando que este volumen es aproximadamente 15 ml, siendo considerablemente menor que el volumen anterior, y es solamente el 20% de la fuerza con la que es impulsada dentro de los ventrículos y es lo suficientemente grande como para hacer que los ventrículos relajados sufran una leve dilatación o haciendo que el estado estable de tensión del ventrículo relajado se vaya alterando y este alcance un nuevo estado estable determinado por el volumen de sangre que quedó al final de la relajación ventricular, que es el llamado volumen al final de la diástole.
el volumen preciso en el cual se alcanza el nuevo estado de tensión de la pared de los ventrículos, denominado carga previa a la contracción o precarga. En este nuevo estado estable de tensión de los ventrículos, los filamentos contráctiles están un poco más separados que cuando se empezó la relajación y pueden recorrer una mayor distancia hacia llegar al centro del sarcómero. De esta forma, las interacciones que se podrán dar entre ambos filamentos contráctiles pueden desarrollar así más fuerza. El volumen de sangre que alcanza a ingresar a los ventrículos desde el inicio hacia el final de la relajación ventricular ajusta a cada ciclo el estado estable de tensión o la carga previa. Cualquier cambio que se dé en la cantidad de volumen que llena el ventrículo va a afectar proporcionalmente a su contracción para poder hacer que los ventrículos puedan propulsar la sangre extra de forma adecuada, y esto se daría en sentido contrario también si el volumen que ingresa es menor. Así el corazón puede ajustarse todo el tiempo a la demanda del organismo, por ejemplo, si se hace una actividad física o estar sentados o incluso al correr o al caminar. A esta relajación estrecha que tiene la longitud de la fibra con la tensión desarrollada se le conoce como relación longitud-tensión, o mejor dicho, longitud-presión. Conforme los filamentos contráctiles de los ventrículos inician sus interacciones e intentan desplazarse entre sí, aumenta la tensión y comprimen a la sangre que está contenida. Sin embargo, como se sabe, la sangre es un líquido que sigue la ley de los líquidos y por lo tanto no es comprensible. Las cavidades se acortan muy poco y la fuerza se transfiere al volumen de sangre que busca una salida de los ventrículos y tiene que buscar salida de alguna manera, pero las válvulas auriculoventriculares que están abiertas son desplazadas. Hay que recordar también que estas solo se abren en un solo sentido y terminan cerrándose. Como podemos ver o como se puede observar, ahora los ventrículos son cavidades herméticas y por lo tanto están cerradas por las válvulas. En general, las válvulas auriculoventriculares no se pueden abrir y solamente se desplazan un poco, como se hacen en una bomba en dirección hacia las aurículas. Además, están las cuerdas tendinosas de los músculos papilares que actúan como mecanismos de seguridad que ayudan a impedir que éstas se abran, así que al estar cerradas, estas es el único camino posible a través de por las grandes arterias, la aorta y la arteria pulmonar. Sin embargo, su acceso en el momento está cerrado por las válvulas. Como conclusión, se puede decir que fisiológicamente la precarga corresponde al largo relativo de una fibra muscular aislada en reposo previo o antes de la contracción muscular. A nivel ventricular, de forma más precisa, corresponde a la tensión de la pared ventricular al final de la diástole previa a su contracción, es decir, corresponde al volumen del fin de la diástole, momento en el cual el ventrículo se encuentra lleno. Este volumen del fin de la diástole, en el caso del ventrículo derecho, está determinado por el retorno venoso hacia la aurícula derecha, el cual es proporcional al gradiente de presión en el sistema venoso extraaórtico y la aurícula derecha. Y la poscarga del ventrículo derecho se relaciona con la resistencia de flujo de salida de sangre del ventrículo. En forma más precisa, la poscarga del ventrículo
es la tensión o el estrés sistólico de la pared ventricular, correspondiéndose a esto a la carga en contra la cual el músculo ejerce su fuerza contráctil, corresponde a la resistencia en contra la cual la sangre es expulsada. Al ser un circuito intratorácico, esta se relaciona con la resistencia vascular pulmonar. La respiración puede afectar la resistencia vascular pulmonar a través de los cambios en el pH sanguíneo, la presión de oxígeno y de forma más importante a través del cambio de los volúmenes pulmonares. La resistencia vascular pulmonar depende de esta forma de la suma de la resistencia de los vasos alveolares que se encuentran en los septos que separan los alvéolos adyacentes y de los vasos extraalveolares. De esta forma, en la medida que el volumen pulmonar disminuye, en especial bajo la capacidad residual funcional, que es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, se produce una disminución del radio de los vasos extraalveolares, lo que determina un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esto se suma a la resistencia de los vasos alveolares, los cuales, pese a que sus volúmenes pulmonares bajos disminuyen su resistencia, el efecto total es una suma de ambas. Buen día, compañeros. Yo soy Carla Sass y seguiremos con terapéutica en condiciones fisiopatológicas específicas. Y primero veremos la insuficiencia respiratoria. El síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, también llamado síndrome de dificultad respiratoria o síndrome apneico, es un cuadro clínico de disnea intensa de comienzo rápido, hipoxemia e infiltrados pulmonares difusos. Los pacientes que cumplen con los criterios para el diagnóstico del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda a menudo se fatigan por la mayor carga de la respiración y la hipoxemia progresiva, requiriendo ventilación mecánica como apoyo. En estos pacientes, la presencia de líquido alveolar e intersticial y la pérdida del agente tensioactivo puede causar una reducción extraordinaria de la distensibilidad pulmonar y sin incremento de la presión telespiratoria puede ocurrir en esta fase de la expiración un colapso alveolar con disminución de la oxigenación. En casi todas las situaciones clínicas, la presión positiva telespiratoria, es decir, la presión positiva al final de la expiración, se establece de manera empírica para llevar al mínimo la FiO2 y al máximo la presión arterial parcial de oxígeno. La oxigenación también se podrá mejorar si se aumenta la presión media de las vías respiratorias con una ventilación por razón inversa. En esta técnica se alarga el tiempo de inspiración de modo que sea más largo que el de la expiración, y esta modalidad tiene la ventaja de mejorar la oxigenación con menores presiones máximas en comparación con la ventilación convencional. Y en la imagen podemos ver los diferentes tratamientos de la insuficiencia respiratoria crónica en los casos en que sea obstructiva y restrictiva. Esta información la podemos encontrar en los principios de medicina interna de Harrison en el capítulo 322, página 1311. Lo siguiente es el asma. El asma es un síndrome que se caracteriza por la obstrucción de las vías respiratorias. En los asmáticos se puede observar un tipo especial de inflamación de las vías respiratorias que los hace más sensibles a elementos desencadenantes que pueden ocasionar una estenosis excesiva y con ello la disminución consecuente del flujo de aire y la aparición de sibilancias y disneas sintomáticas. En este caso se utilizan los broncodilatadores que actúan en el músculo liso de las vías respiratorias para eliminar la broncoconstricción que es propia del asma. En la actualidad se utilizan 3 clases de broncodilatadores. Serían los agonistas adrenérgicos beta 2, los anticolinérgicos y la teofilina. Y esta información la podemos encontrar en los principios de medicina interna de Harrison en el capítulo 309,
de la página 1242 a la 1249. En estos casos se aplican de 1 a 3 litros por minuto de oxígeno por cánulas nasales. Además, no se recomiendan métodos de alto flujo por el riesgo de hiperoxia o de hipercapnia. La ventilación mecánica no invasiva está probada en el asma aguda grave de manera intermitente y por periodos cortos, y se muestra una mejora en la función respiratoria. Además, alrededor del 4% de los pacientes hospitalizados por asma requerirán ventilación mecánica invasiva. El mejor factor de predicción es la aparición de hipercapnia. En estos pacientes deben de tomarse precauciones debido a la hiperinflación dinámica y a la autopep, que están presentes desde antes de la intubación, pero que pueden empeorar con el manejo ventilatorio. Durante la ventilación ha de permitirse un tiempo expiratorio adecuado, y para este caso la estrategia para disminuir el tiempo inspiratorio e incrementar el expiratorio incluye disminuir la frecuencia respiratoria y reducir el volumen corriente de 6 a 7 mililitros por kilogramo de peso. Esta información la podemos encontrar en el libro de Herrero, en el Manual de Terapéutica Médica, capítulo 3, páginas 188 a la 190. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta se define como un estado caracterizado por una limitación del flujo de aire que no es del todo reversible. La EPOC incluye enfisema, bronquitis crónica y enfermedad de las vías respiratorias finas en las que se estrechan los bronquiolos. En la imagen se puede observar los signos y los síntomas que son característicos de esta enfermedad, como así los trastornos que presenta. El inicio de la ventilación con presión positiva sin penetración corporal en los pacientes con insuficiencia respiratoria debido a esta enfermedad puede disminuir la tasa de mortalidad, la necesidad de intubación, las complicaciones del tratamiento y la duración de la estancia hospitalaria. Sin embargo, el uso de la ventilación mecánica con penetración corporal mediante una sonda endotraqueal puede estar indicado en los casos más graves. Esta información la podemos encontrar en los Principios de Medicina Interna de Harrison en el capítulo 314, página 1273 a la 1280. Según el libro de la UCI de Marino en el capítulo 24, página 224, la mejor práctica para la oxigenoterapia en los pacientes con retención crónica de CO2 consistiría en mantener la FiO2 lo más baja posible y utilizar dispositivos de atrapamiento de aire para mantener la FiO2 constante. Tromboembolismo del pulmón. La enfermedad tromboembólica es un proceso patológico conformado por dos componentes esenciales, que serían la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Los síntomas y los signos encontrados con más frecuencia son disnea, dolor pleurítico, taquipnea y taquicardia. Clásicamente la terapéutica se inicia durante una breve internación en una sala general con anticoagulantes por vía parenteral. En cambio, en el tromboembolismo pulmonar masivo se deben de cumplir dos objetivos principales. El primero es estabilizar al paciente dándole soporte respiratorio y hemodinámico, y el segundo es aliviar la sobrecarga aguda de presión del ventrículo derecho que causa la mayor parte de las muertes. Y esta información la podemos encontrar en Cardiología Crítica de Kennard en el capítulo 5, página 329. Los pacientes que sufren tromboembolismo pulmonar masivo generalmente requieren ser intubados por hipoxia progresiva. El procedimiento de intubación deberá realizarse con algunos cuidados, ya que puede complicarse como por un colapso hemodinámico. Por lo tanto, en los pacientes con tromboembolismo masivo, el anestesista deberá considerar el empleo de secuencia rápida de intubación usando agentes que preserven el estado hemodinámico del paciente, y también emplear estrategias de ventilación que prevengan la sobredistensión pulmonar. Y esto lo podemos encontrar en
los archivos de urgencia de México con el título del paciente inestable con tromboembolia pulmonar. El edema agudo de pulmón. El edema pulmonar agudo es un síndrome producido por la ocupación de los espacios alveolares por líquido y cuyas principales manifestaciones son disnea e hipoxemia, y se clasifica en edema pulmonar agudo cardiogénico y no cardiogénico. Y tenemos que las metas a corto plazo de tratamiento son, primero, el soporte de la oxigenación y la ventilación; segundo, la estabilización hemodinámica; y tercero, el alivio de los síntomas. Es posible iniciar con ventilación mecánica no invasiva con presión positiva continua en las vías respiratorias, o CPAP en sus siglas en inglés, a 10 centímetros de agua, o también se puede utilizar la ventilación con presión positiva en 2 niveles o B-level, con una presión inspiratoria de 15 centímetros de agua y una presión expiratoria de 5 centímetros de agua. Además, los diuréticos constituyen una herramienta eficaz para reducir la sobrecarga hídrica, con lo que se logra mejorar la oxigenación y disminuir los síntomas. Y esto lo podemos encontrar en el Manual de Terapéutica Médica y Procedimientos de Urgencia de Herrero, en el capítulo 3, página 180. Además, en el edema agudo de pulmón, el apoyo de la oxigenación resulta esencial para que lleguen cantidades suficientes de oxígeno a los tejidos periféricos, incluidos el corazón. Y también es recomendable la ventilación mecánica con presión positiva al final de la inspiración, ya que tiene múltiples ventajas, y entre ellas tenemos que disminuye tanto la precarga como la poscarga, y esto mejora la función cardíaca. También distribuye el agua pulmonar al desplazarla desde el espacio intraalveolar hacia el extraalveolar, donde el líquido interfiere menos con el intercambio de gases, y por último aumenta el volumen pulmonar para evitar las atelectasias. Y esto lo podemos encontrar en los principios de medicina interna de Harrison, en el capítulo 326, página 1336. Según Neumología y Cuidados Intensivos de Harrison, en el capítulo 40, página 434 a la 436, la acidosis respiratoria puede deberse a enfermedad pulmonar grave, fatiga de los músculos de la respiración o alteraciones en el control de la ventilación, y se reconoce por el aumento de la presión arterial de CO2 y la disminución del pH. El tratamiento de la acidosis respiratoria depende de su intensidad y de su rapidez de aparición, y se puede requerir la intubación endotraqueal y el empleo de la ventilación mecánica asistida. Hay que tener en cuenta que la administración de oxígeno se ajustará con todo cuidado en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva grave y retención de CO2 que estén respirando de manera espontánea. Además, se evitará la corrección enérgica y rápida de la hipercapnia, ya que la disminución de la presión arterial de CO2 puede originar las mismas complicaciones que se pueden observar en la alcalosis respiratoria aguda. La siguiente es la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es un trastorno originado por el incremento de la ventilación minuto, y este incremento disminuye la presión arterial de CO2 y en consecuencia el cociente que en condiciones normales existe entre el bicarbonato y la presión arterial de CO2 aumenta, y esto resulta en una elevación del pH. Cuando la enfermedad subyacente desencadena hipoxemia y alcalosis respiratoria, el tratamiento se dirige a la insuficiencia respiratoria hipoxémica, y este incluye administración de antibióticos, broncodilatadores y anticoagulación en pacientes con neumonía, asma y tromboembolia pulmonar respectivamente. Y en quienes se encuentran bajo ventilación mecánica asistida, el volumen minuto se reduce mediante la disminución del volumen corriente o de la frecuencia respiratoria. Disfunción ventricular derecha. Este es un síndrome clínico que puede resultar de cualquier trastorno cardiovascular estructural o funcional que deteriora la capacidad del ventrículo derecho para llenarse o para expulsar la sangre. Y tenemos que las manifestaciones clínicas son
retención de líquidos, disminución de la reserva sistólica o bajo gasto cardíaco y arritmias auriculares o ventriculares. Este tipo de disfunción también podría definirse como un problema hemodinámico causado por la falla de la bomba, las válvulas y los conductos o una sumatoria de todos ellos. Y la causa más común es la insuficiencia cardíaca crónica del lado izquierdo o la hipertensión pulmonar. En general tenemos que el ventrículo derecho se adapta mejor a la sobrecarga de volumen que a la sobrecarga de presión, y el aumento moderado a severo de sobrecarga de presión en la hipertensión pulmonar adquirida en el adulto a menudo puede conducir a vasodilatación del ventrículo derecho y a su posterior fracaso. Entonces tenemos que la sobrecarga de presión también puede conducir a una isquemia del ventrículo derecho, lo que puede agravar aún más la disfunción ventricular. En resumen, tenemos que los cambios histológicos son más pronunciados en cuadros que presentan sobrecarga de presión. Y esta información lo podemos encontrar en el artículo de revisión del fallo agudo del ventrículo derecho, parte 1, hecho por Pablo Acoria. Hipertensión arterial pulmonar. Esta se define como la situación circulatoria en que la presión media de las arterias pulmonares supera los 25 milímetros de mercurio cuando lo normal es entre 14 a 16 milímetros de mercurio. Esta situación hipertensiva pulmonar es secundaria al engrosamiento de las paredes de las arterias pulmonares que estrechan su luz dificultando el paso de la sangre. Esta situación exige al corazón derecho un sobreesfuerzo para que la sangre pase a través de estas arterias pulmonares estrechas. Este sobreesfuerzo mantenido del ventrículo derecho acaba agotando al corazón y como consecuencia aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. El tratamiento médico de la hipertensión arterial pulmonar está basado en una serie de medidas generales de anticoagulación, oxígeno y uso de calcio antagonistas. En estos pacientes se debe mantener la saturación arterial de oxígeno mayor a 90% para evitar la vasoconstricción pulmonar hipoxémica. Y en este tema eso sería todo. Gracias.